Yo no lo veo, dijo Bertie. He andado toda la mañana por la calle. Reina un orden perfecto. Jamás he visto una plebe más respetuosa con la ley. De nada sirve insultarla. No es ninguna cosa de lo que decís. Es simplemente lo que pretende ser, una huelga general. Y ahora, señores, les toca a ustedes jugar. Vaya si jugaremos, exclamó Garfield, uno de los millonarios de la industria de tractores. Vamos a enseñar a esas sucias bestias el lugar que les corresponde. Espera que el gobierno se haga cargo de la situación. Pero, ¿dónde está el gobierno?, interrumpió Bertie. Lo mismo podía estar en el fondo del mar, por lo que a vosotros se refiere. ¿No sabéis lo que está ocurriendo en Washington? ¿No sabéis siquiera si existe gobierno o no? No te preocupes por eso, saltó Garfield. Te aseguro que no estoy preocupado, respondió Bertie con languidez. Pero me temo que nosotros sí que lo estáis. Mírate en el espejo, Garfield. Garfield no obedeció, pero de haberlo hecho hubiera podido contemplar a un caballero sumamente alterado, con el cabello gris revuelto, el rostro encendido, la boca hosca y rencorosa y en los ojos un brillo amenazador. Os digo que no hay derecho, dijo el pequeño Hanover, y a juzgar por el tono pensé que lo había repetido ya varias veces. Bueno, Hanover, ya está bien, replicó Bertie. Muchachos, me aburrís. Todos estáis por la libre empresa. Me tenéis mareado con vuestro sermoneo constante sobre la libertad comercial y el derecho al trabajo. Lleváis años con la misma canción. El obrero no está haciendo nada malo al declarar esta huelga general. No infringe ninguna ley divina ni humana. Tú no hables, Hanover. Llevas ya mucho tiempo predicando el derecho divino a trabajar, o a no trabajar, según. Así que no puedes escapar al contrario. Todo esto es más que una pequeña pelea sucia y sórdida. Siempre que habéis tenido al obrero debajo, le habéis exprimido, y ahora que él os tiene a vosotros y os aprieta, empezáis a chillar. Todo el grupo prorrumpió en indignadas propuestas de que alguna vez se hubiera exprimido al obrero. No, señor, gritaba Garfield, hemos hecho todo por el obrero. Lejos de oprimirlo, le hemos dado la oportunidad de vivir. Hemos creado trabajo para él. ¿Cómo estaría ahora si no fuera por nosotros? Mucho mejor, sin comparación, replicó Bertie burlón. Le habéis humillado y exprimido cada vez que habéis tenido ocasión. Y hasta os habéis molestado en crear las ocasiones. No, no, respondieron a voces. Aquí mismo, en San Francisco, ocurrió la huelga de camioneros, continuó Bertie imperturbable. La asociación patronal fue la que precipitó aquella huelga, lo sabéis perfectamente, y también sabéis que lo sé yo, porque aquí mismo he oído yo conversaciones e informaciones confidenciales sobre el conflicto. Primero provocasteis la huelga, y luego comprasteis al alcalde y al jefe de policía para que acabasen con ella. Un bonito espectáculo. Vosotros, tan filántropos, haciendo morder el polvo a los camioneros y pisándolos encima. Un momento, aún no he acabado. El año pasado, sin ir más lejos, la candidatura obrera de Colorado eligió un gobernador que nunca llegó a tomar posesión. Vosotros sabéis bien por qué. La manera como lo resolvieron nuestros hermanos filántropos y capitalistas de Colorado fue un caso más de zancadillear al obrero y pisotearle. Al presidente de la Unión de Asociaciones Mineras del Sudoeste lo tuvisteis 3 años en la cárcel, valiéndoos de falsas acusaciones de asesinato, y una vez quitado de una vez, os aprovechasteis para deshacer la Unión. Reconoceréis que eso se llama oprimir al obrero. La tercera vez que se declaró inconstitucional el impuesto gradual fue un acto de opresión, y lo mismo el proyecto de ley de 8 horas que rechazasteis en el último Congreso. Pero de todos los continuos actos de opresión inmoral, el de la destrucción del principio de acuerdo patronal-sindicato fue el colino. Sabéis perfectamente cómo se hizo. Comprasteis a Farburg, el último presidente de la Federación Norteamericana del Trabajo. Era vuestro peón, o el peón de los monopolios y patronales, que es lo mismo. Provocasteis la huelga sobre el gran acuerdo patronal-sindicato. Farburg traicionó esa huelga y ganasteis, con lo cual la vieja Federación Norteamericana de Trabajo se desmoronó. Vosotros la destruisteis, muchachos, pero laceros os buscasteis vuestra propia ruina, porque sobre sus escombros se construyó la ILW, la organización obrera más grande y más sólida que jamás se haya visto en los Estados Unidos. Y vosotros sois los responsables de su existencia y de esta huelga general de horas. Destrozasteis las viejas federaciones y empujaste al obrero a la LLW. Y ahora esta ha convocado la huelga general, tratando todavía de obtener el acuerdo patronal-sindicato.
Y aún tenéis el cinismo de decirme, cara a cara, que nunca habéis humillado ni oprimido al obrero. ¡Vamos, hombre! Esta vez no hubo protestas. Garfield prorrumpió en un tono de autodefensa. No hemos hecho nada que no nos hubiésemos obligado a hacer, si queríamos ganar. Respecto a eso, yo no digo nada, respondió Bertie. Lo que me molesta es que os estáis quejando ahora mismo porque os hayas hecho probar vuestra propia medicina. ¿Cuántas huelgas habéis ganado rindiendo al obrero por el hambre? Bien, los trabajadores han ideado un plan para rendiros a vosotros de la misma manera. Quieren el convenio, y si lo pueden obtener haciéndoos pasar hambre, os dejarán sin comida. Pues tú también te has aprovechado de esos actos de opresión de que hablas, insinuó Brentwood, uno de los abogados más astutos y marrulleros de nuestra compañía. El receptor tiene tanto delito como el ladrón, comentó burlón. No participaste en la opresión, pero bien te aprovechaste de ella. La cuestión no es esa, Brentwood, respondió Bertie. Cometes el mismo error que Hanover al introducir el elemento moral. Yo no he dicho que se trate de algo bueno o malo. Lo que digo es que es un juego lamentable, y mi única objeción es que os pongáis a chillar ahora, que estáis debajo y os están pisando. Por supuesto que he sacado provecho de la opresión, y gracias a vosotros, sin tener siquiera que ensuciarme las manos. Vosotros lo habéis hecho por mí. Podéis creerme, no porque yo me crea más virtuoso que vosotros, sino porque mi buen padre y sus hermanos me dejaron un montón de dinero con el que pagar el trabajo sucio. Si pretendes insinuar, comenzó a decir Brentwood vivamente. Un momento, no te pongas tan ofendido, le interrumpió Bertie con insolencia. De nada sirve hacerse el hipócrita en esta cueva de ladrones. Las palabras grandilocuentes están bien para los periódicos, las asociaciones juveniles y las catequesis. Eso forma parte del juego. Pero por el amor de Dios, que aquí todos nos conocemos. Tú sabes tan bien como yo los chanchullos que se hicieron en la huelga de la construcción el año pasado. ¿Quién puso el dinero? ¿Quién hizo el trabajo? ¿Y quién se aprovechó de ello? Brentwood enrojeció de ira. Pero aquí estamos todos metidos en la misma mierda, y lo mejor que podemos hacer es dejarnos de moralismos. Insisto, hay que jugar la partida, jugarla hasta el final, pero por favor, no lloréis cuando os toquen las de perder. Cuando abandoné el grupo, Bertie había comenzado un nuevo argumento atormentándoles ahora con los aspectos más serios de la situación, señalando la escasez de suministro que estaba empezando a dejarse sentir y preguntándoles qué pensaban hacer para remediarlo. Poco más tarde me lo encontré en el vestíbulo y lo llevé a casa en mi coche. Ha sido un buen golpe esta huelga general, dijo, mientras rodábamos entre el Pacífico, gentío que llenaba las calles. Ha sido un golpe maestro. El obrero nos ha cogido dormitando y nos ha pegado en el sitio más débil, el estómago. Me voy a largar de San Francisco, Cerf. Sigue mi consejo y márchate también. Vete al campo, a cualquier sitio, allí habrá más posibilidades. Hazte con una buena provisión de víveres y vete a una cabaña, o con una tienda de campaña a cualquier sitio. En esta ciudad la gente como nosotros pronto pasará hambre. Nunca me imaginé cuánta razón tenía Bertie Messener. Para mis adentros pensé que era un alarmista. Por mi parte, estaba dispuesto a quedarme a ver la fiesta. Después de dejarme en lugar de ir directamente a casa, continué en busca de más alimentos. Con gran sorpresa me enteré de que las pequeñas tiendas donde había comprado por la mañana habían agotado sus existencias. Extendí mi búsqueda hasta el potrero, y allí tuve la suerte de encontrar otra caja de vela, 2 sacos de harina de trigo, 10 libras de harina sin ceñir, que servirían para la servidumbre, una caja de latas de maíz y 2 de tomates enlatados. Parecía que íbamos a atravesar una temporada de escasez de víveres y me felicité por la importante provisión de ellos que había conseguido. A la mañana siguiente tomé el café en la cama como de costumbre y más que la crema eché de menos el periódico. Era la falta de información sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo lo que más duro me resultaba. En el club pocas noticias había. Ryder había logrado atravesar desde Oakland en su embarcación y Hunted había llegado hasta San José y regresado en su automóvil. Fueron ellos los que informaron de que en aquellos lugares las condiciones eran las mismas que en San Francisco. Todo estaba paralizado por la huelga. Las clases acomodadas habían agotado las existencias de las tiendas de alimentación y reinaba un orden perfecto. ¿Pero qué estaba sucediendo en el resto del país? ¿En Chicago, Nueva York,
Washington. Lo más probable era que ocurriese lo mismo que aquí. Esa era nuestra conclusión, pero el hecho de no saberlo con absoluta certeza resultaba irritante. El general Folsom tenía algunas noticias. Se había intentado utilizar telegrafistas del ejército en las oficinas del telégrafo, pero habían cortado los cables en todas las direcciones. Aquella era hasta la fecha el único acto ilegal cometido por los trabajadores y el general estaba completamente convencido de que se trataba de una acción acordada de antemano. Se habían puesto en contacto por radio con la guarnición de Benicia, ya que los soldados patrullaban allí a todo lo largo de las líneas telegráficas hasta Sacramento. En una ocasión, durante un instante, recibieron la llamada de Sacramento por los cables en algún lugar que habían sido cortados de nuevo. El general pensaba que se estaban llevando a cabo a través de todo el continente intentos similares de establecer las comunicaciones por parte de las autoridades, pero se mostró evasivo en cuanto a la posibilidad de que diera fruto el intento. Lo que le preocupaba era el corte de los cables, pues ellos le hacían pensar que se trataba de una parte importante de la profunda conspiración obrera. Asimismo, lamentaba que el gobierno no hubiese establecido hacía tiempo la proyectada red de estaciones de radio. Pasaron los días y por algún tiempo reinó la rutina. No ocurría nada. La llama del interés parecía haberse apagado. Las calles ya no estaban tan animadas. La clase trabajadora había dejado de acudir al centro de la ciudad para ver cómo nos tomábamos la huelga. Y tampoco circulaban tantos automóviles. Los talleres de reparación y los garajes estaban cerrados, de manera que, cuando se averiaba un coche, quedaba completamente inutilizado. El embrague del mío se estropeó, y no pude conseguir que me lo repararan por ningún medio. Ahora, como los demás, tenía que caminar. San Francisco estaba muerto, e ignorábamos lo que estaba sucediendo en el resto del país. No obstante, a partir del hecho mismo de nuestra ignorancia, podíamos concluir que todo estaba tan muerto como aquí. De cuando en cuando, la ciudad aparecía llena de carteles con las proclamas de las organizaciones obreras, carteles impresos con meses de anticipación que evidenciaban la meticulosidad con la que la LLW había preparado la huelga. Todos los detalles habían sido previstos de antemano. Todavía no se había llegado a la violencia, con la excepción de los disparos efectuados por los soldados contra unos pocos que cortaban cables. Pero la gente de los barrios bajos estaba pasando hambre y su situación presagiaba tumultos. Los hombres de negocios, los millonarios y la clase profesional convocaban asambleas y presentaban propuestas, pero no había manera de hacer estas públicas. Ni siquiera podían imprimirlas. Uno de los resultados de estas asambleas, no obstante, fue el persuadir al general Folsom para que el ejército ocupase todos los almacenes y depósitos de harina, grano y víveres. Era una medida que se había hecho esperar, ya que las penalidades se estaban dejando sentir en las casas acomodadas y las colas de pan se hacían necesarias. Sé que mis criados comenzaban a andar cariacontecidos y eran sorprendentes los estragos que hacían en mis reservas de alimentos. De hecho, como deduje posteriormente, cada uno de los sirvientes se dedicaba a robarme para acumular en secreto su propio acopio de provisiones. Pero con la creación de colas de pan vinieron nuevos conflictos. La reserva de alimentos en San Francisco era limitada y en el mejor de los casos no podía durar mucho. Sabíamos que las organizaciones obreras tenían sus propios suministros. Sin embargo, todos los obreros se pusieron a hacer colas. De este modo, las provisiones que el general Folsom había expropiado disminuyeron con peligrosa rapidez. ¿Cómo iba a distinguir los soldados entre un modesto individuo de clase media, un miembro de la ILW o alguien de los barrios bajos? Tanto los primeros como los últimos tenían que ser alimentados, pero los soldados no conocían a todos los hombres de la sindical y mucho menos a las esposas, hijos e hijas de estos. Con la colaboración de los patronos, algunos sindicalistas fueron arrojados de las colas, pero eso y nada era lo mismo. Para empeorar las cosas, las lanchas gubernamentales que habían estado acarreando alimentos desde los depósitos del ejército en la isla Mare hasta la isla del Ángel se encontraron con que ya no quedaba nada que transportar. Desde entonces, los soldados recibieron sus raciones de las provisiones confinadas y eran ellos quienes las recibían en primer lugar. El principio del fin estaba ya a la vista.
La violencia comenzaba a mostrar su terrible semblante. La ley y el orden empezaban a desaparecer, y desaparecían precisamente entre los más pobres y las clases acomodadas. Los obreros organizados continuaban guardando un orden perfecto. Verdad es que se los podía permitir, pues tenían comida en abundancia. Recuerdo la tarde en que sorprendí a Huntel y Brentwood cuchicheando en un rincón del club. Aceptaron mi participación en la aventura. El auto de Brentwood todavía funcionaba y tenían intención de ir a robar ganado. Huntel tenía una gran cuchilla de carnicero y una macheta. Salimos a las afueras de la ciudad. De trecho en trecho se veían vacas pastando, pero siempre guardadas por sus dueños. Continuamos nuestra búsqueda, circundando la ciudad hacia el este, y en las colinas cercanas a la Punta del Cazador nos encontramos con una vaca vigilada por una chiquilla. Junto a la vaca había asimismo un pequeño ternero. No perdimos el tiempo en contemplaciones. La chiquilla se escapó corriendo mientras nosotros matábamos a la vaca. Omito los detalles por no ser estos agradables. No estábamos habituados a tales menesteres e hicimos un trabajo lastimoso. Pero cuando estábamos en medio de él, con la prisa del miedo, oímos gritos y vimos venir corriendo hacia nosotros un grupo de hombres. Abandonando el botín, pusimos pies en polvorosa. Con gran sorpresa, por nuestra parte, no nos persiguieron, pero al mirar hacia atrás vimos cómo los hombres despedazaban al animal. Su objetivo era el mismo que el nuestro. Decidimos que había bastante para todos y volvimos corriendo. La escena que sigue fue indescriptible. En el reparto disputamos y peleamos como salvajes. Recuerdo que Brentwood se comportó como una perfecta bestia, rugiendo, enseñando los dientes y amenazando con matar a alguien si no nos llevábamos nuestra parte. Y cuando estábamos a punto de conseguirla, una nueva intervención tuvo lugar en la escena. Esta vez se trataba del temido servicio de la Orden de la ILW. La niña les había traído. Iban armados de tallas y garrotes, y eran una veintena. La chiquilla daba saltos de furia y con lágrimas rodándole por las mejillas, gritaba: «Dadles una paliza, dadles una paliza. Ese de las gafas, ese fue. Partirles la cara, partirles la cara». El de las gafas era yo, y me partieron la cara, por cierto, aunque tuve la suficiente serenidad para quitarme antes los lentes. ¡Caramba! La verdad es que nos dieron una buena zurra mientras huíamos en desbandada. Brentwood, Alston y yo corrimos en dirección al auto. Brentwood sangraba por la nariz, en tanto que Hunted mostraba en su mejilla una cortadura escarlata provocada por un tremendo latigazo. Pero aquí que terminada la persecución y cuando habíamos ya alcanzado el coche, nos encontramos con el asustado ternero escondido detrás de él. Brentwood nos pidió que vigilásemos con cuidado y como un lobo o un tigre se acercó sigilosamente al animal. Habíamos perdido el cuchillo y la macheta, pero a Brentwood le quedó aún las manos y rodó varias veces por el suelo abrazado al pobre ternerito mientras lo estrangulaba. Lo arrojábamos muerto dentro del auto, lo cubrimos con un abrigo e iniciamos el regreso. Pero nuestras desgracias no habían hecho más que empezar. Se nos reventó un neumático, no había manera de repararlo y la noche se echaba encima. Abandonamos el vehículo. Brentwood caminaba por delante, jadeando y tambaleándose con el ternero, cargado a hombros, cubierto con el abrigo. Nos turnábamos para llevar el animal, el cual estuvo a punto de acabar con nosotros. Luego nos perdimos y finalmente, después de andar sin rumbo, agotados, nos tropezamos con una pandilla de matones. No eran de la ILW y supongo que estaban tan hambrientos como nosotros. De todos modos, ellos se llevaron al ternero y nosotros nos quedamos con la paliza. El resto del camino, Brentwood vino rabiando como un loco furioso, cosa que además parecía por sus ropas destrozadas, su nariz hinchada y los ojos amoratados.